Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ponencia sobre el análisis constitucional y jurídico de la Ley de Amnistía y muchísimas gracias por venir. Desde ADERE nos alegra muchísimo poder reunirnos una vez más en un evento como este. Queremos agradecer especialmente a nuestros socios, tanto a aquellos que se unieron este año como a aquellos que nos acompañan desde años anteriores, por confiar en nosotros y por formar una parte activa de esta comunidad. Nos encantaría que esta ponencia sea un espacio de ADERE para seguir aprendiendo, debatiendo y que puedan seguir profundizando en las áreas que más nos apasionan de nuestra carrera. Sabemos que somos una asociación joven, pero nos llena de orgullo ver cómo cada vez somos más quienes queremos seguir profundizando en el derecho. Quiero agradecer también a Juan Ignacio, nuestro presidente, a Tini y a Nacho del resto de la Junta Directiva, a Javier, nuestro socio fundador, y a nuestros grupos de trabajo por todo el esfuerzo que lleva a hacer posible eventos como este. Además, finalmente, pero definitivamente no menos importante, aprovecho a agradecer al magistrado Pablo Llarena por acompañarnos el día de hoy. De verdad es un honor contar con su presencia. Y sin más que decir, de nuevo, muchísimas gracias por venir y le damos comienzo a la ponencia. Bueno, buenas tardes. Excelentísimo señor magistrado don Pablo Llarena, autoridades académicas, docentes, estudiantes y en general el resto de la comunidad universitaria. Con la mayor satisfacción damos inicio a este acto académico que tiene lugar hoy en la Universidad Carlos III de Madrid. Lo digo principalmente para las personas que nos verán posteriormente en la grabación. Nos reúne hoy, como sabrán, un tema de mayor trascendencia jurídica en la actualidad y para ello contamos con una personalidad de indiscutible relevancia en la vida judicial española. Permítanme extender las palabras de mi compañera, agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible este evento, nuevamente a mis tres compañeros de la Junta Directiva, a Sofía, a Tim y a Ignacio, ya que sin su compromiso y sin su esfuerzo difícilmente se hubiese podido llevar a cabo este evento, pero el mayor de los agradecimientos tiene que dársele a la persona que hoy nos acompaña con su presencia. Y para ello, y para cederle la palabra para impartir la conferencia que ya todos estamos esperando, permítanme hacer una breve semblanza del ponente que hoy nos acompaña. Pablo Llarena se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid en 1986 y tras ejercer unos años la abogacía ingresó en la carrera judicial en 1989. Ascendió a magistrado en unas posiciones restringidas en los órdenes civil y lo penal y posteriormente fue desarrollando su carrera y su ejercicio jurisdiccional en distintas instancias. En primer lugar, empezó como juez de instrucción en Torrelavega, en Cantabria. Luego también fue juez de instrucción en Burgos y posteriormente en Barcelona, donde desarrolló gran parte de su carrera judicial. No solo fue juez de instrucción en Barcelona, sino que posteriormente también fue presidente de la Audiencia Provincial entre los años 2011 a 2016, ya que desde este último año pasó a formar parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo como magistrado y actualmente sigue ostentando este cargo. No obstante, a pesar de que esta trayectoria ya de por sí es bastante impresionante, su actividad profesional no se limita únicamente al ejercicio jurisdiccional, sino que también ha mantenido una especial vocación docente en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, colaborando con distintas universidades como la Universidad Autónoma de Barcelona. También fue profesor en la Escuela Judicial y jefe de formación inicial en el Consejo General del Poder Judicial. Y por otra parte, y en un ámbito que especialmente nos atañe hoy como Asociación de Derecho, también tuvo un rol en la Asociación Profesional de la Magistratura. Fue primero portavoz y posteriormente presidente de dicha asociación entre los años 2013 y 2015. Como podrán haber escuchado, es una trayectoria que sin duda alguna no define enteramente su carrera profesional, porque me faltó bastante por explicar, pero sí define que ha estado marcada por la excelencia y por el compromiso y la dedicación al servicio público. Y hoy es una trayectoria que nos acompaña en persona en la Universidad Carlos III. Así que, para cederle ya la palabra, démosle un fuerte aplauso a Pablo Llarena Conde. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a la Universidad Carlos III por la invitación para estar esta tarde aquí, y gracias a la Asociación de Derecho y a quien en su representación se ha relacionado fundamentalmente conmigo, que ha sido Juan Ignacio, por haber considerado que podía ser una persona de interés para suscitarles algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar hoy y que seguramente han generado también hasta ahora en ustedes muchas reflexiones.
y gracias a todos ustedes por la deferencia de haber venido a escucharme y estar hoy aquí. El tema que voy a abordar, y lo saben porque ha sido divulgado, es el tema de la amnistía, una cuestión de la que todo el mundo habla, aunque sí que es verdad que tiene bastantes más matices de los que seguramente han podido salir en una conversación de café. Por centrar un poco el tema y por utilizarlo a modo de introducción, bueno, pues centremos primero lo que es el derecho de gracia. Si se fijan ustedes, la realización de la justicia se ha considerado desde siempre una manifestación, una manifestación más del poder. Desde el principio, esa manifestación del poder se ha querido realizar sobre la base de dos elementos fundamentales. Los elementos fundamentales era la atribución de la capacidad de juzgar a personas que tenían un cierto reconocimiento dentro del grupo social, y luego que las respuestas que estos propiciaran o pronunciaran respondieran a una serie de elementos de cierta estabilidad que alejaran la sospecha de la arbitrariedad. Así ocurre en las primeras sociedades organizadas, en las que se dejaba ya decidir a la persona que tenía más edad del grupo, o al que tenía conocimientos médicos, o al jefe del grupo, o al sacerdote incluso. Y así ha ocurrido también en todas las sociedades. El derecho romano ya establece un conjunto de magistrados a partir de una serie de normas jurídicas. También lo hace Mesopotamia con el Código Hammurabi, lo hace Egipto con los visires. Se ha hecho desde siempre. También se hizo en la Edad Media. Y es a partir del Estado moderno, cuando aparecen los Estados-nación, cuando empieza a codificarse el ordenamiento jurídico de una forma mucho más estructurada y empieza a atribuirse las decisiones a un cuerpo profesional de jueces y magistrados, que se trata de, poco a poco, de ir desvinculándolo del mundo político. En el momento en que esa capacidad de decisión se simultaneaba con la jefatura política de esas sociedades organizadas, no había ningún problema. Pero cuando empieza a producirse esa separación entre las decisiones de los magistrados y el mundo político, es cuando empieza a surgir la necesidad, y digo necesidad, del derecho de gracia. Porque el derecho de gracia, en el fondo, si lo pensamos, responde a dos necesidades. La primera, bueno, pues porque ya saben que los jueces tienen la obligación de aplicar la norma general al caso concreto. Bien, hay muchas veces que en esa función de aplicar la norma general al caso concreto se producen una serie de no desviaciones, pero lo que nos encontramos es con que se produce un desajuste entre el resultado de la aplicación de la norma y la percepción colectiva de lo justo. La norma jurídica se aplica en ese caso y la ciudadanía se da cuenta que, bueno, que la norma jurídica es válida, que normalmente proporciona respuestas válidas, pero que, sin embargo, en ese caso concreto no produce una respuesta válida, sino que produce una respuesta que no está en sintonía con la percepción que la colectividad puede tener de lo justo. Ese es uno de los supuestos en los que interviene el derecho de gracia. El ejemplo que se suele poner es, bueno, pues tengan ustedes presente, por ejemplo, pongamos una persona, un padre o una madre que olvida que ha dejado a su hijo en el asiento de atrás, aparca el coche en una situación de calor y el niño muere, con un aturdimiento absoluto para unos progenitores que siempre se han comportado responsablemente. Bien, esa muerte, que sería una muerte por imprudencia, puede que lleve a la necesidad de aplicar una pena que, sin embargo, todo el mundo perciba que ante la desolación de los padres causantes de la muerte no tiene ningún sentido, porque ni tiene una capacidad de enseñar de forma general, porque no responde a ningún objetivo de disuasión general, ni tampoco a uno de disuasión especial con relación al autor. Bien, en ese caso es cuando aparece una de las manifestaciones del derecho de gracia. En el caso de España estaríamos hablando del indulto, que en la ley de 1870 contempla esta posibilidad, la posibilidad que tiene el poder político
político de, percibiendo cuál es la sensibilidad social, por razones de justicia o equidad, el suspender, el condonar o perdonar, por decirlo, perdonar o conmutar o reducir la pena. Y hay otra serie de supuestos en los que no es que la norma válida y considerada por la sociedad produzca excepcionalmente un resultado injusto. Hay veces, o inadecuado. Hay veces en los que la norma se aplica correctamente. La respuesta que se deriva de la norma parece razonable, pero sin embargo confluyen una serie de circunstancias sociales, económicas o políticas que hacen inconveniente que se pueda ejecutar esa sentencia. Y entonces ahí también es uno de los supuestos donde interviene el derecho de gracia. En España también está reconocido. En la ley de 1870, con relación al indulto, se reconoce la posibilidad de otorgar indulto cuando haya razones de utilidad pública que lo justifiquen. Hasta ahí nos hemos encontrado con el derecho de gracia aplicado a una sola persona. Hay otras veces que, sin embargo, esta inconveniencia social, económica o política para cumplir con la sentencia impuesta, pues se proyecta no sobre un individuo, sino sobre una colectividad. Y ahí es cuando el derecho de gracia resiente un elemento fundamental de la ley, que es su vocación de generalidad. Ya no estamos hablando de un supuesto, sino que estamos hablando de una norma que se ha promulgado con una vocación de aplicación general y que, sin embargo, las estamos desactivando de una manera también general, sin que queramos, por otro lado, derogar o modificar esa norma jurídica, sino que pretendemos que siga imperando al resto. Entonces ahí es cuando surgen los problemas. Ahí es donde en nuestro ordenamiento jurídico estamos hablando perfectamente, claramente de la amnistía y es donde surgen una serie de problemas y ha generado más discusión dentro de la doctrina, tanto en España como en el extranjero. ¿Qué es lo que ha dicho la Comisión Europea para la democracia por el derecho, vulgarmente conocida como la Comisión de Venecia? Bueno, pues la Comisión de Venecia, con relación a la amnistía, en un informe que emitió el 18 de marzo del año 2024, el año pasado, y precisamente por haber sido solicitado ese informe por parte del Senado español, ellos hacen un análisis de cómo está la amnistía en el resto del derecho comparado y terminan por reflejar y subrayar que en los distintos países de nuestro entorno hay muchísimos países, la mayor parte de los países, que reconocen las posibilidades de otorgar o de promulgar leyes de amnistía. Y lo que dice la Comisión de Venecia es que esas leyes de amnistía, sin embargo, lo normal es que estén recogidas en la Constitución esa posibilidad de promulgar leyes de amnistía, aunque son conscientes que en algunos ordenamientos jurídicos no se ha recogido esta posibilidad en la Constitución y, sin embargo, después se han emitido leyes reguladoras de cómo tienen que ser las leyes de amnistía que apruebe su poder legislativo. E incluso hay algunos países que no lo han incluido ni en la Constitución ni han sacado una ley reguladora del derecho de gracia en la forma de la amnistía, pero que sí que han promulgado, como ha hecho España, una ley de amnistía directamente. Bien, la Comisión de Venecia, en ese sentido, después de constatar que esta realidad existe, sin embargo, dice que hay que establecer una serie de límites. En primer lugar, lo que dice es que no se puede aplicar en aquellos países en los que la acepten, los que no la acepten, pues la no aceptación es perfectamente válida, pero que para los que lo acepten hay que establecerle una serie de límites. En primer lugar, lo que ha dicho es que las leyes de amnistía no pueden afectar a
crímenes, a graves crímenes internacionales, ni puede llegar a aquellas personas que hayan cometido vulneraciones graves contra los derechos humanos. ¿Por qué no se puede dictar leyes de amnistía en ese sentido? Pues porque todos los países que tengan que reconocer la eficacia de esa amnistía de crímenes internacionales o graves crímenes contra los derechos humanos estarían, al no cumplir, al reconocer esa ley de amnistía, estarían incumpliendo sus propias obligaciones asumidas en algunos tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o como puede ser el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Conclusión, ya dice la Comisión de Venecia que ninguna ley de amnistía, aunque un ordenamiento jurídico lo permita, puede llegar a estos supuestos. Y luego dice que con relación a los supuestos en los que sí que se puede, pues que la ley de amnistía tiene que venir marcada por unos presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos que dice la Comisión de Venecia? Dice, mire, las leyes de amnistía son tremendamente divisorias en una sociedad. Y como son tremendamente divisorias, aunque los ordenamientos jurídicos que las admiten establecen que tienen que aprobarse por mayoría simple, eso no es lo deseable. Y lo deseable es que el procedimiento parlamentario que se impulse para promulgar estas leyes de amnistía busque siempre, aunque no sea necesario, una mayoría cualificada lo suficientemente amplia, precisamente por esa capacidad divisoria. Luego dice que, claro, que las leyes de amnistía, en la medida en que desactivan un ordenamiento jurídico para determinadas personas, tienen que estar sujetas más que ninguna al principio de seguridad jurídica y que es necesario que determinen claramente cuál es su ámbito de aplicación para que no haya problemas ni en la sociedad ni generen problemas judicialmente. Y dice también que las leyes de amnistía no pueden socavar el Poder Judicial, que al legislador lo único que le corresponde es definir cuál es el ámbito de aplicación de la ley de amnistía y que tiene que ser el Poder Judicial el que determine qué personas sí están amparadas por el ámbito de aplicación de la ley de amnistía y qué personas quedan fuera de ese ámbito de aplicación. Dice también que las leyes de amnistía, como todas las leyes, son normas impersonales y que, consecuentemente, los criterios de aplicación de una ley de amnistía no se pueden diseñar para aplicarse a individuos concretos. Y luego dice que, ninguna ley de amnistía puede excluir la responsabilidad civil, porque en el fondo sería dejar a las personas perjudicadas absolutamente desvalidas, no tendrían ni derecho a una vindicación penal, ni siquiera derecho a una reparación civil. Y termina diciendo además que no son posibles las autoamnistías. Con relación a las autoamnistías, esto arranca una doctrina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a un caso de Fujimori. Fujimori, cuando llegó al poder, en su Parlamento se aprobó una ley de amnistía con relación a una actuación policial que se había producido en Barrios Alto. La Corte Interamericana conoció de esa demanda, Barrios Alto contra Perú. Había sido 2 tanquetas de la policía que habían llegado un día a una zona donde se estaba realizando una fiesta para recaudar fondos para la rehabilitación de un edificio, ignoraban lo que estaban haciendo y solo que había una aglomeración de personas y los 2 vehículos policiales empezaron a ametrallar a los que allí se encontraban, matando a 15 personas y luego dejando heridas a otros 2. Cuando se produce después la llegada al poder de Fujimori, se saca una ley de amnistía en las que se amnistían todos los hechos ocurridos en los años 80-95 y entre ellos este. Y ahí se dijo que ningún Estado puede otorgar una ley de amnistía que le exonere a las propias instituciones del Estado de las responsabilidades en que haya podido incurrir. Y dice la Comisión de Venecia que una ley de amnistía, cuando se admita, tiene que estar basada en objetivos legítimos de reconciliación social y política.
Bien, esto es lo que dice de dónde no puede llegar una ley de amnistía, allá donde se permita, y qué requisitos tiene que cumplir en los países en que se permita, admitiendo que puede haber países que no acojan esta manifestación del derecho de gracia. ¿Cómo está España? Pues en el momento en que se planteó la ley de amnistía, digamos que, ya lo saben ustedes, la población española se polariza entre los que están a favor y los que están en contra. Los que entienden que cabe una ley de amnistía en el ordenamiento jurídico español y los que entienden que no. ¿Cuáles son los argumentos que han dado los que consideran que la ley de amnistía sí que cabe en el ordenamiento jurídico español? En primer lugar, el espíritu de reconciliación. Dicen que la Constitución española de 1978 se concibió en un contexto de transición política y que buscaba promover la reconciliación entre todos los sectores de la sociedad y que, por tanto, cualquier ley que esté basada en los valores constitucionales de concordia y de estabilidad, pues que en el fondo no es contraria al espíritu constitucional del 78. Añaden también el argumento de que una cosa es que la Constitución prohíba los indultos generales y otra cosa es la amnistía, porque los indultos generales les concede el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no tiene fuerza para desactivar la generalidad de la ley que nace del Poder Legislativo, pero que, sin embargo, el Poder Legislativo sí que tiene capacidad para, a través de una norma, desactivar la generalidad de la ley. ¿Qué otros argumentos dicen? Pues que la Constitución española no prohíbe la ley de amnistía. Y luego el propio artículo 87 de la Constitución española. El artículo 87 hace referencia a quiénes son los que tienen la iniciativa legislativa en España. Y dice que tiene iniciativa legislativa el Gobierno, el Congreso, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Pero luego en su párrafo tercero dice que también se reconoce la iniciativa legislativa popular a través de 500.000 firmas. Pero dice, queda excluida de la iniciativa legislativa popular todas las leyes que hagan referencia a materia tributaria, todas las que hagan referencia a relaciones internacionales y las que hagan referencia a la prerrogativa de gracia. Y a partir de ahí dice, si no cabe la iniciativa popular para la iniciativa de gracia, es que las otras iniciativas sí que caben y la posibilidad existe. Hay quien dice que no dice tanto la Constitución, que no hay iniciativa para prerrogativa de gracia, que los otros sí que la tienen para la prerrogativa de gracia, pero para desarrollarla legislativamente en los términos que la Constitución permita, y que si esa prerrogativa de gracia se tiene que quedar solo en el indulto individual, pues que ahí se quedará. Pero esos son los argumentos que se ofrecen a favor. ¿Cuáles son los argumentos que se ofrecen en contra? Pues han sido también muchos. Yo, por facilitarme el trabajo, he cogido la sistematización que hicieron en su informe los 4 fiscales del Tribunal Supremo que estaban encargados de la llevanza del procedimiento para la independencia, no el procedimiento para la independencia, el procedimiento penal contra los que habían dinamizado el procedimiento el proceso para la independencia de Cataluña. El informe de esos 4 fiscales, que lo presentaron el 12 de junio del año 2024, justo el día que se aprueba que se promulga la ley de amnistía, y se lo presentaron al fiscal general del Estado, lo que motivó que el fiscal general del Estado les apartara del caso a los 4. Pues lo que ellos dicen mire, la ley de amnistía como instrumento, en España no caben las leyes de amnistía. Y ellos decían o sostienen que no caben las leyes de amnistía porque en el fondo una ley de amnistía ataca el principio o se inmiscuye en la capacidad que tienen los tribunales de imponer penas. Y que como se inmiscuye en la capacidad de los jueces de imponer y ejecutar penas, bueno, pues que cualquier limitación de ese poder tiene que estar autorizado expresamente por la Constitución, y que sí lo hacía expresamente la Constitución de 1845, la Constitución non nata de 1856, la Constitución de 1869 y la Constitución de 1931. Pero que luego esta Constitución, sin embargo, no reconoce esa posibilidad.
Otro de los argumentos que dan es que desde un punto de vista, desde su punto de vista, bueno, y desde el de todos, el orden político en el momento que se cometieron los hechos que pretendían amnistiarse, pues era el mismo orden político que existía cuando estos señores fueron juzgados y el mismo orden político que existía cuando se iba a ejecutar la pena. Y que ese orden político es un orden político constitucional que no se ha visto modificado, que consecuentemente no se puede predicar de la sentencia que se pretende ejecutar, que no sea justa y que sea contraria a un ordenamiento democrático y constitucional y que, por tanto, no merece ser desactivada. Y luego, con relación a esta ley, esto lo dicen con relación a todas las leyes de amnistía, con relación a esta ley dicen que es una ley que no nace por un interés constitucional, sino que nace por un interés político. Y dice que eso se constata, en primer lugar, porque no formó parte del programa electoral de ningún partido político en las elecciones de 2023. Nadie habló de impulsar una ley de amnistía y que la necesidad o la conveniencia de una ley de amnistía surge posteriormente. Concretamente, que el 9 de noviembre del año 2023 se hace público un pacto firmado entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya, en el que se comprometen los dos partidos a impulsar una ley de amnistía a cambio de que Junts per Catalunya apoyara una investidura de un candidato al Partido Socialista. Eso es el 9 de noviembre del año 2023. 4 días después, el 13 de noviembre del 2023, el Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Socialista, presenta una proposición de ley en las cámaras de ley de amnistía, dando satisfacción al pacto, y el mismo día en que el Grupo Socialista presenta esa proposición de ley, pues la presidenta del Parlamento convoca una sesión de investidura en la que establece como candidato al designado por el Grupo Socialista y este es investido con los votos, entre otros, de los integrantes del Parlamento designados o que surgían de las filas de Junts per Catalunya. Con lo cual llega a la conclusión de que esta ley de amnistía responde a un interés político, no a un interés constitucional legítimo. Y luego dice también que esta ley de amnistía no es fruto de un consenso mayoritario y que, que contrariamente a lo que había dicho la Comisión de Venecia, no se había hecho buscando una mayoría grande ni abriendo el debate a todas las fuerzas políticas, es más, que se había tramitado en el Parlamento por la vía de urgencia. Y luego añade también, haciéndose apoyo en la Comisión de Venecia, en que la ley de amnistía había sido impulsada precisamente por los beneficiarios de la propia ley de amnistía. Unos beneficiados directamente, que son aquellos que iban a resultar amnistiados, y otros indirectamente, que son aquellos que iban a obtener una investidura en el favor que deseaban como consecuencia de la promulgación de la ley. Bueno, pues estos son los argumentos que se han dado en contra de la validez de las leyes de amnistía en España y luego también los argumentos que se han dado en contra de la validez de la Ley Orgánica 1/2024, que es la concreta ley que ahora estamos debatiendo. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Bueno, en el Tribunal Supremo nos pronunciamos con ocasión de un recurso de amparo que pendía contra una sentencia que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que era la sentencia 56/22. En esa, el Tribunal de Justicia de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, había confirmado una sentencia de Girona en la que se había condenado a 1 año y medio de prisión por delito de desórdenes públicos agravados del 557 bis 2 a un individuo militante de las filas independentistas llamado Abdesabur Ayyubi, que había sido condenado a 1 año y medio por haber lanzado unas piedras y unos adoquines contra los edificios de los juzgados de Girona con ocasión de haberse promulgado la sentencia condenatoria de algunos de los sometidos a proceso por el
por el movimiento de independencia y de la celebración del referéndum, por la sentencia 459/2019. Bien, pues esta sentencia de Girona, que había sido apelada al TSJ y que el TSJ había confirmado y pendía de un recurso de casación, es la que motiva que el Tribunal Supremo plantee una cuestión de inconstitucionalidad y antes de resolver ese recurso somete al Tribunal Constitucional si las leyes de amnistía, y esta en concreto, son válidas en España. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Supremo en ese auto? Bueno, en el que planteó la cuestión. Dice que, bueno, que las leyes de amnistía pueden invadir el espacio de reserva de jurisdicción, que la función de juzgar y hacer ejecutados los juzgados les corresponde a los jueces y que para que el Poder Legislativo pueda limitar las capacidades o el espacio de poder de otro poder del Estado, pues es necesario que lo autorice la Constitución, que un poder legislativo no puede ampliar su espacio y achicar el de otro poder si no tiene una autorización constitucional expresa, y que esa no existe. En el auto del Tribunal Supremo se analizaban dos sentencias del Tribunal Constitucional, la sentencia 63/83 y la 76/86, que son dos sentencias del Constitucional que validaron la ley de amnistía en 1977. Y pese a eso, el Tribunal Supremo dice, oiga, es que esas sentencias que validaron la amnistía del 77 dicen expresamente que se autorizan las leyes de amnistía porque nos encontramos en una situación extraordinaria y por motivos de justicia. Y es que, bueno, no se puede asumir que determinadas personas estén cumpliendo pena de prisión porque les hayan impuesto una pena en aplicación de un ordenamiento jurídico que ahora la Constitución declara inválido. Y esa era la razón de justicia que justificaba excepcionalmente la ley de amnistía. Pero que eso no pasa en la actualidad. Y luego el Tribunal, ya haciendo referencia a la Ley Orgánica 1/2024, el Tribunal Supremo lo que decía es que, bien, que es verdad que el que se pronuncien leyes que no sean aplicables a todos los ciudadanos no rompe el principio constitucional de igualdad. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en innumerables ocasiones. Dice que se pueden sacar normas jurídicas que no obliguen a todos, que no afecten a toda la ciudadanía, sino a una parte de la ciudadanía, pero que eso solo es legítimo, solo es posible cuando haya un motivo constitucionalmente legítimo. Y entonces dice, o planteaba el Tribunal Supremo, que a su modo de ver no plantea la cuestión de inconstitucionalidad porque dude de la constitucionalidad, sino que la plantea porque está seguro de su inconstitucionalidad. El Tribunal Supremo se pronunció diciendo que estaba segura de la inconstitucionalidad de la norma. ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, pues que en la ley de amnistía, en la ley orgánica 1/2024, se sabía quiénes eran los beneficiados, todas aquellas personas que hubieran cometido hechos delictivos con ocasión del proceso para la independencia de Cataluña. Se sabía cuál era el beneficio que obtenían, la conmutación de todas sus condenas, pero que, sin embargo, no se apreciaba ningún valor constitucional que justificara ese tratamiento diferenciado. Y dice el Tribunal Supremo que es verdad que en lo que es en la exposición de motivos de la ley de amnistía se recogía que la razón de la amnistía es porque había partes importantes de la población catalana que sentía una profunda desafección contra las instituciones estatales y que, consecuentemente, eso se pretendía arreglar. Pero dice el Tribunal Supremo que, aunque esto sea lo que diga la exposición de motivos, bueno, lo que está claro es que la concesión de la amnistía por sí misma no va a solucionar ese problema, en sí misma no lo garantiza, y que luego, a diferencia de la ley de amnistía de Portugal, que se menciona en la exposición de motivos, bueno, pues que aquí no se había adoptado ninguna garantía de revertir la situación en la eventualidad de que el objetivo constitucional buscado con la ley no se alcanzara.
y que, por ejemplo, en la ley de Portugal se estableció que quedaría sin efecto la conmutación de las responsabilidades penales si incidían en el comportamiento. Y en este sentido, bueno, pues el Tribunal Supremo destaca que esas garantías no se han tomado por la Ley Orgánica 1 y que, desde luego, el objetivo constitucional de llevar a que no se produzca el rechazo en las instituciones españolas por una parte importante de la población, pues que no se había conseguido. De hecho, se mencionaba en la resolución que los representantes de algunos partidos políticos independentistas habían proclamado, incluso en sede parlamentaria, que lo volverían a hacer, y que en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña de 22 de febrero de 2024 se había publicado una iniciativa legislativa popular impulsada en Cataluña que en 10 artículos sostenía lo mismo que se había hecho con ocasión de la ley de independencia, y es que se proclamaba que Cataluña tenía la capacidad de autodeterminarse y que si se aprobaba esa ley, a los 10 días de aprobarse esa ley y publicarse en el Boletín Oficial de Cataluña, se declararía la independencia de Cataluña. Esto en un proyecto de ley que había sido admitido a trámite por uno de los partidos políticos que había impulsado la ley de amnistía y que había sido admitido a trámite sin la oposición, con la abstención de otro de los partidos políticos que había impulsado la ley de amnistía. Y luego también decía el Tribunal Supremo que atacaba el principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica, ha dicho el Tribunal Constitucional, que es la expectativa razonablemente fundada de un ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del derecho, y que no podía haber ningún ciudadano español que pensara que la recta aplicación del derecho puede ser perdonar unos delitos que a otros les imponen ir a prisión sin haberse garantizado que la finalidad que persigue ese perdón está garantizada. Bien, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la ley de inconstitucionalidad? Bueno, pues es evidente que ha dicho que la ley de amnistía, las leyes de amnistía son válidas. Dice que las leyes de amnistía en España son válidas, lo dice porque entiende que no está prohibido y por la Constitución, y porque es una facultad del legislador y lo que están prohibidos son los indultos generales, que son del Ejecutivo. Y dice que caben las leyes de amnistía también en España, o proclama que caben las leyes de amnistía en España porque no afecta al principio de reserva de jurisdicción. Y en ese sentido dice que ni la ley de amnistía determina la culpabilidad de nadie, que eso lo hacen los jueces, y que tampoco vulnera la obligación de ejecutar las sentencias firmes, que directamente lo que hace es decir que unos determinados hechos no son determinantes de responsabilidad penal y que, consecuentemente, todo lo demás va de seguido. Y luego, además de analizar la posibilidad de las leyes de amnistía en España, entra a analizar la Ley Orgánica 1/2024 y dice, y en concreto con relación a esta tampoco vemos vicios de inconstitucionalidad. En primer lugar, lo que dice el Tribunal Constitucional es que ellos solo deben hacer un análisis externo, un análisis formal, y en ese sentido lo que tienen que analizar es cuál es la voluntad de la ley y no la intención de cada uno de los autores, y que la voluntad de la ley está proclamada claramente, que es la de un interés legítimo, que es buscar un consenso social en la sociedad española y en la sociedad catalana. Dice que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva porque no hay ningún derecho a exigir una ejecución. Dice también que no es una autoamnistía porque fue debatida y aprobada en el Parlamento
y que al final es una decisión del Parlamento, no de las personas que hayan podido impulsarla, y dice que no vulnera el principio del Estado de Derecho porque no introduce ningún tipo de presión al Poder Judicial. Y así es como ha quedado la cuestión de la constitucionalidad de la ley de amnistía. En cuanto a la cuestión normativa, su aplicación. ¿Es constitucional? ¿Cuál es su aplicación? La aplicación viene establecida. El artículo 1 de la ley de amnistía dice que es aplicable a todos los delitos. Sin más. Si solo dijera lo que dice el artículo 1.1, pues todos los que se han visto involucrados en el procedimiento por el proceso de independencia estarían amnistiados. Establece dos requisitos, sin embargo. Todos los delitos están amnistiados, pero son necesarios dos requisitos. Uno, temporal. Es necesario que los hechos se hayan cometido antes del 1 de noviembre del 2011 o entre el 1 de noviembre del 2011, y el 13 de noviembre del 2023. ¿De dónde salen estas fechas? No lo sé. La del 13 de noviembre del 2023 doy por supuesto que es la fecha porque es la fecha en que se presentó la proposición de ley en el Congreso. La del 1 de noviembre del 2011, pues no lo sé. Ahora, dice, aquellas actuaciones delictivas que hayan empezado a ejecutarse antes de 1 de noviembre del 2011 y se hayan terminado de ejecutar en el periodo entre fechas, o aquellas que hayan empezado a ejecutarse en el periodo entre fechas, pero hayan terminado de ejecutarse después del 13 de noviembre del 2023, también están amnistiadas. Esto último lo excluye el Tribunal Constitucional. Dice, oiga, que se hayan empezado a cometer en el periodo entre fechas y se terminen después, pueden ser hechos que se terminen de cometer mañana. Y no se pueden amnistiar hechos futuros, se pueden amnistiar los hechos pasados. Pero eso sí que es una parte que se declaró inconstitucional. Requisitos. Cualquier delito puede ser amnistiado, tiene que cumplir el requisito temporal que les digo y luego tiene que cumplir un requisito tendencial. Es necesario que el delito se haya cometido o bien con ocasión de la celebración mejor dicho, es necesario que el delito se haya cometido o bien para conseguir la independencia de Cataluña o bien o con ocasión de la celebración de los referéndums del 9 de noviembre del 14 o 1 de octubre del 17. O también para mostrar apoyo a esos objetivos, el de la independencia de Cataluña o el de la celebración del referéndum. Y añade también que también quedan amnistiados las actuaciones policiales que se hayan dirigido a dificultar o impedir los actos de independencia o el referéndum. Esa parte también fue declarada inconstitucional y el Tribunal Constitucional dice, mire, no se puede amnistiar todos los actos que han buscado la independencia de Cataluña y dejar de amnistiar todos los actos que hayan pretendido impedir la independencia de Cataluña. No solo los de los policías, tendrá usted que amnistiar todos. Eso es lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero bueno, esos son los dos requisitos. Conclusión, como les decía, si todos están amnistiados, si se hubiera quedado ahí la ley, estarían amnistiados todos los delitos, incluyendo el de malversación. Pero, sin embargo, el legislador ha introducido un precepto y dice en el artículo 1 que, sin embargo, los demás delitos sin ninguna limitación. Pero de la malversación dice, ojo, de la malversación dice quedará excluida de la amnistía si tiene un propósito de enriquecimiento. Y luego en el artículo 1.4 dice, y se entiende que hay propósito de enriquecimiento siempre que una persona haya buscado un beneficio personal de naturaleza patrimonial. A partir de aquí me explico un poco. El concepto que introduce por primera vez, porque nunca se había utilizado en el derecho penal dentro del delito de malversación, es el concepto de enriquecimiento. O sea, la malversación está amnistiada, salvo que tenga la finalidad de enriquecimiento.
Bueno, pues como nunca se había utilizado ese concepto, vamos a ver qué significa enriquecimiento. Dices, hombre, antes la malversación ya hablaba de enriquecimiento. No, ha habido códigos penales que han exigido para la malversación ánimo de lucro, otros que no han hablado del ánimo de lucro, pero del ánimo de enriquecimiento jamás ha hablado el Código Penal. El Código Penal, tanto el del 73 en el artículo 397, como el Código Penal actual, y tanto en su redacción original como en la Ley Orgánica 15/2003, como en la Ley Orgánica 1/2015 o en la Ley Orgánica 14/2022, que fue aquella que derogó el delito de sedición, en todas esas leyes se ha ido modificando el delito de malversación, pero el delito de malversación siempre han tenido los mismos requisitos. En primer lugar, que el sujeto activo sea un funcionario público o una autoridad. En segundo lugar, que ese funcionario público tenga la facultad legal de disponer del dinero. Y si no tiene la facultad legal de disponer del dinero, que esté en contacto material con el dinero hasta el punto de que pueda hacer un uso o una disposición de él. En tercer lugar, que se trate de dinero público o caudales públicos. Y en cuarto lugar, que tenga un ánimo apropiatorio. Y ahí es donde íbamos al ánimo de lucro. Ánimo apropiatorio es ánimo de lucro. Por ejemplo, si yo sustraigo dinero público para regalárselo a otro, ahí no hay ánimo de enriquecimiento, yo me voy a quedar igual. Pero, sin embargo, era un delito de malversación, estaba dentro del ánimo de lucro. El lucro abarcaba, era equivalente a apropiarse de algo a título de dueño, aunque luego fuera para regalarlo. Y si yo robaba un cuadro del Museo del Prado para ponerlo en mi habitación y disfrutar todas las mañanas, eso no era un ánimo de enriquecimiento, porque yo solo me apropiaba de él con un interés contemplativo. Pero, sin embargo, era una voluntad de disponer de él a título de dueño y se consideraba un ánimo de lucro. El ánimo de enriquecimiento es menor. El ánimo de enriquecimiento es un concepto que está dentro del ánimo de lucro, pero dentro del ánimo de lucro hay muchas cosas más que el enriquecimiento, como por ejemplo regalar el dinero a otro. Sin embargo, la ley de amnistía habla no de ánimo de lucro, sino ánimo de enriquecimiento. Bueno, pues ¿qué es enriquecerse? Porque sabemos que una vez que sepamos qué es enriquecerse, el ánimo de enriquecimiento, esos que tengan ánimo de enriquecimiento no se les va a aplicar la ley de amnistía. Bien, pues el ánimo de enriquecimiento, solo es preguntarlo a cualquiera de ustedes y dirá, ¿enriquecerse qué es? Pues al final tener o más dinero o más activos que los que tenías antes, que adquieras dinero o que adquieras activos y no des a cambio de ese dinero o de esos activos un equivalente homogéneo. Entonces estás enriquecido. Ese sería el sentido etimológico. Conclusión. El que mete dinero en la caja y se lleva el dinero comete un delito de malversación con ánimo de lucro. El que mete dinero el que no mete la mano en la caja, pero sin embargo se compra una casa y domicilia los pagos de la hipoteca en las cuentas en las cuentas públicas, pues pasa lo mismo, ha obtenido un enriquecimiento. Pero sin embargo, la ley de amnistía no va solo al concepto etimológico. Y dice en el artículo 1.4, se entiende que hay enriquecimiento cuando haya un beneficio personal de naturaleza patrimonial. O sea que no solo el que aumenta el dinero o el que aumenta patrimonialmente sus activos, sino también el que obtiene un beneficio personal de naturaleza patrimonial, lo cual era razonable. ¿Por qué? Porque en el delito de malversación siempre hemos considerado que había malversación también cuando una persona, por ejemplo, domicilia los pagos por hablar de casos que han ocurrido, pues que domicilia los pagos del convite de la boda de su hija en las cuentas públicas. Evidentemente no hay ningún aumento de activos ni ningún aumento de dinero, pero sí que ha obtenido un beneficio personal de naturaleza patrimonial. Bien, pues la ley dice que tienen que quedar excluidos todos los casos en los que haya un beneficio personal de naturaleza patrimonial.
¿Qué es que tenga naturaleza patrimonial? Pues que tenga una repercusión, la capacidad de riqueza de una persona, que tenga un componente económico. ¿Y qué es beneficio personal? Bueno, pues beneficio personal no quiere decir beneficio individual. El Tribunal Supremo lo que ha interpretado es que beneficio personal es un beneficio propio, individual o compartido, pero propio, y en oposición a un beneficio colectivo. Los beneficios personales pueden ser solo tuyos o pueden ser tuyos y de otros, pero desde luego a lo que se opone es a un beneficio colectivo o un beneficio social. Bien, dice, el aplicar el dinero público para el gasto de un referéndum ilegal o para conseguir la independencia de Cataluña, no se puede considerar que esto sea un beneficio colectivo. No se puede considerar que sea un beneficio colectivo por varias razones. En primer lugar, pues porque es contrario a la Constitución, lo que usted pretendía. En segundo lugar, pues que es contrario al Estatuto de Cataluña, lo que usted pretendía. En tercer lugar, porque es contrario a lo que le había mandado el Tribunal Constitucional y porque es contrario a lo que le había ordenado a usted el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y además, el organizar un referéndum y proclamar la independencia de la Cataluña no forma parte de las competencias de la Generalitat de Cataluña y está muy alejado, en el fondo, de las responsabilidades gubernativas que usted tenía. Conclusión, no puede usted proclamar que el gasto para aplicarlo o la obtención de fondos para aplicarlos a un referéndum en esas circunstancias sea un beneficio o responda a un beneficio colectivo. Responde a un beneficio particular, compartido, pero particular, y de naturaleza patrimonial porque se proyecta en dinero. Es como si yo, cuando era presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, hubiera decidido pues que voy a organizar un viaje para visitar el modo de funcionamiento del Tribunal de Justicia en la Unión Europea y organizo un viaje para que lo conozcan todos los jueces de España y domicilio el pago del viaje en las cuentas de consignaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pues bien, no será un beneficio solo mío, será compartido, pero desde luego no es un beneficio colectivo. Esa es la primera razón por la que se deniega, se entiende que no está dentro del ámbito de aplicación la amnistía en este caso. Hay otros casos donde el Tribunal Supremo no ha tenido ningún problema. Hubo, por ejemplo, un conseller que puso una protección personal, acordó una protección personal de un mozo de escuadra al que se le pagaba el sueldo para proteger a un señor que estaba en el extranjero y, bueno, eso se podía calificar como un delito de malversación, pero sin embargo, como no era en beneficio personal, sino en beneficio del que lo cobraba y del que obtenía el servicio, no había ningún inconveniente ahí en aplicar la ley de amnistía. Luego hay una segunda razón por la que se considera que no es aplicable la ley de amnistía en este caso, y es el artículo 2e. El artículo 2e dice que también quedan excluidas de la amnistía todos aquellos delitos incluidos dentro del ámbito de la ley de amnistía que hayan afectado a los intereses financieros de la Unión. Y esa es la segunda razón por la que se deniega. A partir de ahí, bueno, ¿por qué se deniega? Lo primero que tendríamos que analizar es qué son los intereses financieros de la Unión. El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que todos los Estados de la Unión tienen una obligación de establecer un sistema de protección eficaz contra el fraude y contra cualquier actividad ilegal
que afecte a los intereses financieros de la Unión. Y precisamente por eso es por lo que se mete la exclusión. Como tengo que dar una protección eficaz y en todo caso, pues excluyo de la amnistía de la malversación cuando afecta a los intereses financieros de la Unión. Lo que debemos entender por intereses financieros de la Unión viene establecido en la Directiva 1371 del año 17. Y esta lo que dice es que los intereses financieros de la Unión están formados por los ingresos, gastos y activos adquiridos o adeudados a la Unión. Ingresos, gastos y activos. Todo el mundo piensa en que si no te has gastado el dinero en la Unión Europea, has afectado a los intereses de la Unión. Pero la resolución del Tribunal Supremo no se basa en eso. Dentro de los intereses financieros de la Unión no solo están los gastos, el dinero que ha prestado o dado la Unión Europea a las distintas instituciones. Dentro de los intereses financieros de la Unión está también los ingresos obtenidos o los ingresos adeudados. Lo dice la directiva. ¿Y cuáles son los ingresos de la Unión Europea? La Unión Europea vive de bastantes ingresos. Fundamentalmente son una parte importante de la recaudación del IVA, directamente un porcentaje de ese IVA va o corresponde a la Unión Europea, a los ingresos de la Unión Europea. Luego también todos los derechos de aduanas que se cobran por operaciones mercantiles, operaciones de aduanas extracomunitarias, corresponden a la Unión Europea. Y luego cada país tiene que pagar una cuota al año, que se fija cada año, en función a su renta nacional bruta de ese Estado. En función de los ingresos de ese Estado tienes que pagar una cuota a la Unión Europea. Y luego también tiene que pagarse a la Unión Europea una cuota que se fija cada año en función de los envases plásticos no reciclados que genere cada país. Y luego también hay que pagar a la Unión Europea pues, todos los tributos de funcionarios de la Unión. Con eso se componen los ingresos de la Unión. Bien, la ley del referéndum, la ley 19, establecía que se iba a someter a la población de Cataluña a un referéndum y que si la mayor parte de los votantes decían que sí a la pregunta que se formulaba, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente, forma de república? Si la mayor parte contestaba que sí, decía que a los 2 días de aprobarse los resultados oficiales se convocaría una sesión en el Parlamento de Cataluña y se proclamaría la independencia. Eso es la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, que la recordarán ustedes porque la mitad del hemiciclo se salió de la votación. Y ese mismo día se votó la Ley 20. Y la Ley 20 lo que estableciera como una Constitución, establecía cómo se iba a organizar el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las aduanas, la Hacienda Pública, los funcionarios públicos, el patrimonio público de edificios, etc. Y decía que esta ley se aplicará tan pronto como se ponga en marcha el artículo 4 del Estatuto. Digo, de la ley del referéndum. Entonces, lo que estaba definido era un mecanismo automático. Una vez convocado el referéndum, a partir de ahí ya no había ninguna decisión. Todas las decisiones hasta la independencia estaban predefinidas, estaban ya tomadas y recogidas en un cuerpo legislativo. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo, dice, mire, en la medida en que se modifican los espacios territoriales de la Unión como consecuencia automática del resultado del referéndum, se están modificando los intereses financieros de la Unión en la parte relativa a los ingresos debidos. La cantidad de IVA que se va a recibir, el canon por renta nacional bruta que se va a recibir, se va a ver automáticamente modificado. Conclusión, cualquier acto que se hiciera para poner en marcha ese mecanismo automático de independencia que era el referéndum, siempre que afecte a elementos esenciales, afectaba a los intereses de la Unión. No lo afectará
pagar a los observadores internacionales, porque se puede hacer el referéndum con o sin observadores, pero desde luego todo el dinero que se gaste en la constitución de las mesas, en presidente, en el recuento, en vocales de las mesas, etcétera, eso sí que afecta. Esa es la segunda razón por la que se deniega la amnistía en el supuesto de la malversación. Tenía otra serie de cuestiones que analizar en el tema de la ley de amnistía, pero ya por tiempo voy a pasar a la siguiente cuestión. El Tribunal Supremo se pronuncia diciendo, bien, aunque apliquemos la ley de amnistía, ahora con más razón, porque ya sabemos que se ha proclamado constitucional, si me permiten la observación, por una sentencia mayoritaria de 6 de 12, lo digo porque la Comisión de Venecia decía que tenía que tener un amplio apoyo, pero bueno, lo cierto es que tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que propaga la constitucionalidad de la ley de amnistía. Y aplicando esa ley de amnistía, lo cierto es que la malversación en los supuestos que contemplamos queda excluida, uno, por disposición especial del artículo 1.4 de la propia ley de amnistía y dos, por disposición del propio artículo 2e de la ley de amnistía. A partir de ahí, ¿qué es lo que viene? La decisión de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación en este supuesto, ya he dicho que en otros sí que se ha aplicado, pues ha sido objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse. Yo, sin embargo, siempre lo he proclamado, digo, yo tengo el convencimiento personal de que el recurso de amparo no será viable en la forma en que los recurrentes pretenden. ¿Y por qué especulo yo de esa manera? Pues especulo porque, en el fondo, el Tribunal Constitucional, vamos a ver, no hay ningún derecho en la Constitución que proclame no se reconoce el derecho a ser amnistiado. Entonces, lo que sí que se reconoce es el derecho al principio de seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional ha dicho que el principio de seguridad jurídica abarca la previsibilidad de las interpretaciones. Una persona, cuando va a cometer un acto, tiene que saber que esa norma va a ser interpretada por los jueces de una forma que él pueda prever para adaptar su comportamiento a la exigencia que él intuye. Es verdad que eso no se puede aplicar de una ley que es retroactiva. Entonces, bueno, puede afectar la decisión del Tribunal Supremo al principio de seguridad jurídica si la interpretación es extravagante. ¿Es en este caso extravagante? Yo no lo veo en absoluto, en primer lugar, porque, el propio Tribunal Constitucional ha dicho que no es su función sustituir una interpretación por otra. Él solo tiene que analizar si la interpretación es o no extravagante y que luego una interpretación tiene que ser coherente entre su expresión semántica y el resultado que produce la norma. Bien, desde esas consideraciones y sabiendo que le corresponde la interpretación al Tribunal Supremo, dices, ¿es extravagante la interpretación del Tribunal Supremo? En absoluto, todo lo contrario. El propio legislador, en el artículo 1.4, ha dicho que quedan excluidos de la malversación los delitos que hayan buscado un beneficio personal de naturaleza patrimonial. Pero luego, además de eso, se establece que esa interpretación es coherente con 200 años de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es verdad que en 200 años no hemos tenido ninguna ley de amnistía, pero sí que hemos tenido delitos de malversación. Y en el delito de malversación estaba tanto el que sustraía el dinero para incorporarlo a su patrimonio, como el que pagaba activos a costa del patrimonio